sus Biblias en Romanos capítulo 13. Seguimos con nuestra serie eh, de Romanos. Ya creo que estamos cerca del año eh, eh, que venimos predicando Romanos consecutivamente. Estamos en el capítulo 13, versículos 1 al 7. El texto ya lo leyó nuestro hermano Juan al principio, así que vamos a orar y después nos metemos a estudiarlo. Amado Padre, Señor nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que nos diste. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos des corazones enseñables, corazones receptivos, corazones que estén dispuestos a escucharte y dispuestos a obedecerte. Señor, necesitamos de tu palabra, necesitamos de la transformación de la mente, la renovación de la mente que viene por medio de tu palabra y tu espíritu aplicando tu palabra en nosotros. Señor, queremos que hagas eso, queremos que nos transformes por medio de tu palabra, que nos santifiques, que nos hagas cada vez más parecidos a Cristo y que todo eso sea para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a repasar brevemente el contexto. Para este momento eh, en que Pablo escribe esta carta, carta de los Romanos, él ya había terminado toda su misión, toda su obra misionera en la parte oriental de Europa, y ahora ya estaba pensando en llevar el Evangelio en la parte occidental de Europa, la parte occidental del Mediterráneo. Y para eso, esta iglesia que estaba en Roma podía ser de mucha ayuda. Entonces, por eso les escribe. Por eso le escribe a esta iglesia que no conoce personalmente y por eso específicamente les escribe sobre el Evangelio. Y les habla del Evangelio que es poder de Dios para salvación y del Evangelio que puede transformar la vida. Y les habla del Evangelio como poder de Dios porque quiere asegurarse de que ellos tengan confianza en este Evangelio. Y así es que en los capítulos 1 al 11, Pablo explica este evangelio, lo hace de una manera magistral, él expone lo que es la justificación por fe y habla de todos los beneficios que vienen con la justificación por fe. Y desde el capítulo 12 empieza a hablar de lo que debería ser nuestra respuesta a eso. Nuestra respuesta a todo lo que Dios hizo en nosotros y por nosotros por medio de Jesucristo. Y él dijo, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Mm? Y después de eso, de hablar de presentar los cuerpos como un sacrificio vivo, dice que eso sucede por medio de la transformación que viene mediante la renovación de nuestra mente. ¿Mm? Dios nos declaró justos y nos hizo aceptables mediante la muerte sustitutiva del Señor Jesús en la cruz, y con eso nos dio una nueva naturaleza que no es más esclava del pecado, y por lo tanto ahora hay una respuesta coherente de nuestra parte hacia todo eso. Hay una respuesta coherente, una respuesta apropiada de nuestra parte a lo que Dios hizo. Y esa respuesta se llama adoración. Adoración. Y desde ahí en adelante Pablo empieza a hablar, a mostrar cómo se ve eso de una manera concreta en cada área, en cada relación, en cada lugar de nuestra vida. Nos habló de cómo tiene que ser nuestra vida en el contexto de la iglesia local y habló en el contexto de la comunidad cristiana, incluso habló en cuanto a nuestra relación con los de afuera, incluso con los que nos hacen mal. Y enseguida, a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta de que entonces la adoración, esta respuesta apropiada a lo que Dios hizo, por un lado es cotidiana, porque tiene que ver con cada momento de nuestra vida, con lo que hacemos a cada momento de nuestra vida, pero a la vez también es sobrenatural y es excepcional, porque las cosas que dice que deberíamos vivir serían imposibles si no fueran por las misericordias de Dios que obraron en nosotros, en la conversión, y si no fuera por la renovación de la mente por medio de la palabra, que continúa obrando en nosotros en la santificación. Y es a la luz de eso que nosotros llegamos a este texto
que habla sobre someterse a las autoridades, al gobierno civil. Es decir, la obediencia a las autoridades del gobierno es una faceta más de esa vida de adoración auténtica que es la respuesta apropiada a las misericordias de Dios. Y por eso mi punto principal para ustedes es este, hermanos. Este es el punto central del mensaje. Sométanse a las autoridades y cumplan su deber civil como un acto de adoración a Dios. ¿Mm? Sométanse a las autoridades y cumplan su deber civil como un acto de adoración a Dios. Eso es lo que vamos a ver y vamos a verlo en 3 puntos. Número 1, el mandamiento de la sumisión, la primera parte del versículo 1. Número 2, las razones de la sumisión, desde la segunda parte del versículo 1 hasta el versículo 6. Y número 3, los deberes de la sumisión en el versículo 7. Pero antes de pasar al primer punto hay 2 cosas que quisiera decir. Primero, que este mandamiento que vamos a ver tiene excepciones. Hay maneras legítimas de desobedecer al gobierno y la principal es cuando el gobierno ordena cosas que son contrarias a la escritura y cuando su autoridad se opone directamente al Señor. En esos casos, de hecho, nuestro deber es desobedecer al gobierno para obedecer al Señor, como hicieron las mujeres, las parteras hebreas que desobedecieron a Faraón, ¿m? Como hicieron Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego ante Nabucodonosor, como hicieron Pedro y Juan, que desobedecieron a las autoridades del Sanedrín cuando les pidieron que no prediquen más el Evangelio. Hay excepciones y es importante mencionarlas, pero solo mencionarlas porque este texto no habla de las excepciones. Este texto, hay otros textos que hablan de esas excepciones. Este texto no habla de ellas, este texto habla de la regla general. Así que vamos a hablar de eso. ¿M? Y en segundo lugar, no quisiera que ya de arranque tengan eh, a nuestro gobierno en mente. No empiecen ya con el clima político de nuestro país en mente, que siempre es tan fracturado, tan polarizado. Y en vez de eso, primero dejemos que el Señor nos hable a través de su palabra, en su propio contexto. Escuchemos al Señor para que después podamos aplicar con sabiduría esa palabra a nuestras vidas. Dicho esto, ahora sí comencemos con el primer punto, el mandamiento de la sumisión. Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Es un mandato general, aplica a todos, toda persona, dice. Literalmente es un hebraísmo que dice toda alma, para hablar de todos. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, es decir, a los que ocupan un rango en el gobierno. Está hablando de eso. En nuestro contexto aplica a todas las autoridades del gobierno, de los 3 poderes, en todos los niveles, presidente, gobernadores, intendentes, senadores, diputados, concejales, todo. Incluso las fuerzas, la policía, gendarmes, etcétera. Incluso para los chicos es algo que aplica, si todavía viven con sus padres, aplica para con sus padres. Y en la escuela, incluso a sus profesores y a sus directores. ¿M? En la práctica, para nosotros, las autoridades que gobiernan abarcan todo eso. Pero en especial, Pablo está hablando del gobierno. En especial, Pablo está hablando de las autoridades civiles. Y dice, sométanse a ellos. Sométanse a ellos, dice Pablo. No les gusta la palabra someterse, ¿no? Tal vez tiene connotaciones un poquito negativas para nosotros, pero la palabra que aparece ahí literalmente significa reconocer la autoridad de otro. Es una sumisión voluntaria de reconocer que otro tiene una autoridad sobre mí. Era un término militar usado para describir la respuesta de un rango inferior hacia un rango superior en lo que es la cadena de mando. En principio a eso se nos manda. A eso se refiere con someterse. Y ya mencionamos que hay excepciones, pero para todo lo demás, la regla general, el mandamiento es este. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Esta es la manera en que una vida transformada por la misericordia de Dios y por la renovación de la mente responde ante el gobierno. Así se ve una vida entregada al Señor que vive en un amor sincero las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en los 360 grados de su vida. Así se ve la adoración auténtica, en este caso, en cuanto a la relación con las autoridades civiles. Las reconoce y se somete voluntariamente. Ahora, sé que muchos de ustedes pueden estar sintiéndose un poquito incómodos con este texto en este momento,
Y creo que Pablo sabía que su audiencia también. De hecho, es casi seguro que la audiencia de Pablo también se iba a sentir incómodo con esto, porque en este momento el emperador de Roma era Nerón. ¿M? Nerón, alguien que llegó al poder de una manera sospechosa. Se piensa que su madre envenenó a su predecesor para que él llegue al trono. Alguien que vació las arcas del Estado, digamos, por financiar cosas que no tenían importancia. Alguien que cayó en una degradación moral escandalosa. ¿M? Que no lo iba a mencionar, pero para ilustrárselos, esta degradación moral incluye que se casó con dos hombres, uno de ellos, en contra de su propia voluntad, era un esclavo, al cual hizo castrar, para convertirlo en su esposa, entre muchas comillas, y el otro invirtiendo en los roles, él tomando el lugar de la esposa. ¿M? Alguien que con el tiempo empezó a odiar a los cristianos y a perseguirlos, alguien que fue sospechado de haber asesinado a su propia madre, de alguien que al final de su vida, por estar presionado por todos los otros miembros del gobierno, se terminó suicidando. En este momento exacto en el que Pablo escribe, todavía era temprano y muchas de esas cosas todavía no habían pasado, pero algunas sí. Esto que ya se podía notar cómo era Nerón. ¿M? Además, ya por sí, por tratarse el imperio romano en sí, uno de los imperios más rapaces de toda la historia. Ocupaba pueblos, ahogaba con impuestos, tema que por cierto en este momento sí era candente, estaba caldeando el ambiente, el tema de los impuestos. Así que me imagino que era un mandamiento incómodo para la audiencia de Pablo. Entonces, inmediatamente, por ser incómodo, inmediatamente después de dar ese mandamiento principal, Pablo comienza a argumentar. Él empieza a dar razones por las cuales tenemos que someternos a las autoridades que gobiernan. Y concretamente son cuatro. Cuatro razones para someterse a las autoridades del gobierno. La razón número uno, debemos someternos porque Dios es el origen de toda autoridad. Noten la segunda parte del versículo 1, dice, porque no hay autoridad sino de Dios. Está diciendo que Dios es la única autoridad verdadera y última. Solo Él, Dios como creador, tiene inherentemente el derecho, la autoridad, la potestad, el poder de gobernar el pensamiento, la opinión, la conducta de sus criaturas. El Salmo 24 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Él. Como Dios creador, como el que creó todo, todo le pertenece, incluidas las naciones, incluidos los gobernantes, y como dueño puede hacer lo que quiera con lo que Él creó. Él tiene toda la autoridad, a Él le pertenece legítimamente toda la autoridad sobre su creación. Y después dice, y las que existen por Dios son constituidas. ¿Mm? Toda la autoridad le pertenece a Dios y Él soberanamente delega esa autoridad a personas. Y esto no es nuevo, esto no es algo que vino con la caída o algo así, porque esto es algo que está desde el principio de la creación. Porque cuando el Señor creó a Adán y a Eva, antes de que el pecado entrara al mundo, Dios les delegó la autoridad para que gobiernen. Les mandó a cuidar, a cultivar el huerto y a ejercer dominio sobre la creación. Entonces Dios delega la autoridad al hombre, pero no solo eso, sino que acá Pablo está diciendo que él es quien coloca, quien designa individualmente a todos los hombres y mujeres que ocupan cargos en el gobierno civil, en el nuestro y en el de todos los gobiernos. ¿Mm? Para los primeros cristianos romanos que recibieron esta carta, eso incluía a Nerón, y a los senadores y todos los demás niveles de la autoridad del Imperio Romano. Y acá nosotros debemos ser muy cuidadosos porque de esta afirmación se pueden sacar conclusiones gravemente distorsionadas. Porque sé que tal vez algunos de ustedes pueden estar pensando en grandes déspotas de la historia. Sé que algunos pueden estar preguntando, bueno, pero ¿qué pasa con Hitler, con Stalin, con Videla, con Maduro? ¿Qué pasa con ellos? De hecho, podemos preguntarnos qué pasa con Nerón. ¿Mm? Y tenemos que tener bien en claro lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo no significa que Dios aprueba el carácter de cada persona en el gobierno. Dios tiene a cada gobernante de cada nivel bajo su escrutinio. En Daniel 5:27
Sobre Belsasar, él le dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Mm? Tampoco significa que Dios apruebe la manera en que cada persona ejerce su gobierno. Los profetas constantemente confrontaban a los reyes de Israel. Tampoco significa que Dios apruebe la manera en que cada gobernante llegue al poder. En la escritura se registran usurpaciones violentas y no se las justifica. Y lo más importante, no significa que Dios sea inmediatamente o directamente responsable de establecer gobernantes malvados o regímenes crueles. La escritura enseña que Dios es soberano sobre todos los gobernantes del mundo, y lo que Pablo está diciendo acá es que nadie ocupa una posición de poder en ningún gobierno sin que él lo permita. Porque la Biblia también enseña que Dios permitió que Satanás esté involucrado en el gobierno humano. De hecho, Satanás es llamado el príncipe de este mundo y el Dios de este siglo. En la tentación de Jesús le ofrece los reinos del mundo y les dice, porque a mí me han sido entregados y a quien quiero se los doy. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Le está diciendo que Dios es el responsable último de nombrar todos los gobernantes terrenales, ya sea instalándolos directamente o permitiendo que Satanás los instale por un tiempo. ¿Mm? Pero eso finalmente va a servir a sus propósitos soberanos, a los propósitos de Dios. Así fue con Faraón, así fue con Nabucodonosor, con Ciro, con Pilato y acá con Nerón. Lo vemos en toda la historia bíblica. Un autor dice, no hay gobernante en ningún lugar ni tiempo de la historia que no haya sido puesto en su posición exaltada por Dios, sea que Dios lo instale personalmente o que permita que Satanás lo haga. ¿Mm? Y el punto de esto, al final, es que es precisamente porque Dios es el responsable último de designar a todos los gobernantes terrenales, directo o indirectamente, que nosotros debemos someternos, obedecer y honrar a quienes están en posiciones de autoridad. ¿Mm? Eh, Otro autor escribe y dice, debemos obedecer a todos los que están en autoridad real sobre nosotros, sea que su autoridad sea legítima o usurpada, justa o injusta. Y Calvino agrega que si tenemos siempre presente que aún los reyes más indignos son designados por el mismo decreto que establece la autoridad de todas las cosas, jamás entrarán en nuestra mente pensamientos sediciosos de que un rey debería ser tratado según sus méritos. No se trata de cuán buena sea la autoridad ni de cuán bien desempeñe su cargo. David se sometió y mostró respeto por Saúl, un rey injusto que quería matarlo. Daniel se sometió voluntariamente a Nabucodonosor y a Belsasar. Jesús se sometió a Pilato y Herodes. Pablo se sometió a diversos líderes locales y nacionales, muchos de ellos malvados, sufrió en sus manos. ¿Mm? Piensen por un momento en los líderes de nuestro país, de cualquier nivel, con quienes ustedes estén profundamente en desacuerdo, cuyas políticas rechacen, cuyo carácter no admiran en lo absoluto, y pregúntense, ¿realmente creo que Dios, directa o indirectamente, los puso en esa posición, ya sea como una bendición o ya sea como disciplina? ¿Mm? Pueden estar en total desacuerdo con todo lo que representen, incluso pueden trabajar legítimamente para verlos reemplazado en algún momento, ¿m? Pero mientras estén en sus cargos, Pablo dice, deben someterse a ellos, o es que dan, de nuevo, siempre y cuando no exijan ir en contra de la escritura, por supuesto, y deben reconocerlos como a quienes Dios puso en esa posición de autoridad. Y hermanos, sé que esto puede ser difícil, pero recuerden que al fin y al cabo ustedes no son ciudadanos de este país. Ustedes tienen una patria mejor y ahora mismo son una embajada de esa patria celestial y están esperando a su verdadero rey, uno que un día va a venir y que va a reinar con justicia. Entonces, primera razón, porque toda autoridad viene de Dios. Segunda razón, debemos someternos porque resistirse a la autoridad es oponerse a Dios. Esta es una implicación directa de la anterior. Viene en el versículo 2. Dice, por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Como toda la autoridad le pertenece a Dios, y Él es quien constituye a las autoridades que gobiernan,
El hecho de resistirse a una autoridad sin un fundamento bíblico para hacerlo, porque ya dijimos que hay fundamentos bíblicos, pero resistirse sin un fundamento bíblico en definitiva es oponerse a lo que Dios mismo dispuso. Y por lo tanto en el fondo es un acto de desobediencia a Dios. Y esto es así sin importar la forma de gobierno. Lo que está diciendo Pablo acá en Romanos 13 eh, no es difícil de entender, ustedes lo saben, es fácil. Es difícil de aceptar más que de entender. Ahora, ¿a qué se refiere con recibirán condenación? Bueno, hay varias posiciones, pero yo me inclino a pensar que se está refiriendo a una disciplina temporal de Dios sobre el creyente, ejecutada a través del castigo del gobierno. ¿Me explico? Si un cristiano quebranta la ley de un gobierno, em, va a recibir algún tipo de castigo por parte de ese gobierno. Y Dios va a usar ese castigo del gobierno como instrumento de disciplina por su desobediencia a la autoridad que él mismo estableció. ¿Mm? Entonces, primera razón, porque toda autoridad viene de Dios. Segunda razón, porque resistirse a la autoridad es oponerse a Dios. Y tercera razón, debemos someternos porque el gobierno es ministro de Dios para nuestro bien. Vean versículos 3 y 4, dice, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Pablo está diciendo que la función del gobierno, el propósito de Dios para el gobierno es mantener el orden, es restringir el mal, es promover el bien. No está diciendo que los gobernantes nunca se desvíen de ese plan divino, ni que jamás castiguen lo bueno y permitan lo malo. Pues no, eso no pasa. De hecho, miren al Señor Jesucristo, miren cómo el único santo, el único verdaderamente inocente, fue juzgado y fue condenado injustamente. No hay mayor injusticia que esa. Entonces, eso pasa. Pablo no está diciendo que no pase. Pablo simplemente está diciendo cuál es la función que Dios le dio al gobierno. ¿Mm? Un autor lo dice así. Dice, Pablo habló del diseño legítimo del gobierno, no del abuso del poder por hombres perversos. La mayoría de los gobiernos, incluso los malos, generalmente no arrestan ni castigan a quienes guardan las leyes de la tierra. Generalmente arrestan y castigan a quienes hacen mal. Y al hacerlo mantienen el orden en la sociedad. Si obedecemos las leyes, de nuevo, siempre y cuando no contradigan la escritura, generalmente no vamos a necesitar vivir con temor del gobierno. Incluso dice que vamos a recibir elogios, está hablando de recibir aprobación de su parte. El punto de Pablo es que para el cristiano es tanto correcto someterse al gobierno como sabio hacerlo. Dice que es para bien. Dice que es para bien. Los gobernantes de todo nivel, dice, son servidores de Dios, ya sea consciente o inconscientemente, ya sea en sumisión humilde o ya sea en una rebeldía activa, en definitiva, lo sirven. Y es para bien, dice el Señor. ¿Para bien de quién? Bueno, yo pienso que puesto que en el versículo 1 dice toda persona debe someterse, creo que Pablo tiene en mente que es para bien de todos, no solamente de los creyentes. Es gracia común. ¿Mm? Independientemente de cómo lo ejerzan, independientemente de qué tan corrupto, qué tan inoperante sea algún gobierno en particular, Dios constituyó el gobierno en general, el gobierno como institución o como concepto, para nuestro bien, para nuestro bien. Y la Biblia realmente identifica varios propósitos buenos para el gobierno humano, y quisiera mencionarles algunos. Primero, el gobierno existe para expresar gracia común de Dios. Cuando Dios hace el bien a todos, incluidos los incrédulos, los teólogos le llaman a eso gracia común. Es la bondad de Dios por la cual le concede bendiciones temporales tanto a creyentes como a pecadores impenitentes. Y el gobierno es parte de esa gracia común, incluso cuando es un gobierno malo, que usualmente lo es, incluso cuando sus gobernantes no son piadosos, que usualmente no lo son, el gobierno sigue siendo una expresión de la gracia común de Dios.
por lo que vamos a seguir viendo en las siguientes razones. Pues la segunda, eh, como vemos en este mismo texto, el gobierno existe para restringir una conducta malvada. ¿Mm? Los gobernantes producen temor en los que están tentados en hacer el mal, al castigar a los infractores y al amenazar con castigar a quienes tienen intenciones de quebrantar la ley. Porque cuando un gobierno ejecuta justicia sobre los infractores de manera oportuna, eso sirve como un disuasivo. De esta manera el gobierno restringe el mal. El Señor usa el gobierno para restringir el mal. No por medio de la educación, sino según este pasaje, por medio del temor al castigo. Grudem dice, hay mucho mal en el mundo, tan irracional, que solo puede ser restringido por la fuerza, porque no será disuadido por la razón ni la educación. Y el gobierno es un disuasivo de alguna manera, por una parte de la depravación total humana. O dicho de otra forma, la depravación humana es restringida en cierta medida por el gobierno. Si no fuera por el castigo del gobierno, la depravación humana florecería aún más de lo que ya lo hace. Ese es uno de los propósitos que el Señor le da, de los propósitos buenos que el Señor tiene para el gobierno humano. Tercero, el gobierno existe para proteger la seguridad de sus ciudadanos, tanto castigando a los que practican el mal como defendiéndolo de amenazas externas. ¿Mm? Bajo la ley de Moisés, un individuo podía usar la fuerza en legítima defensa. Y eso también aplica en los gobiernos, que tienen ese derecho dado por Dios de defender a su pueblo usando la fuerza, si es necesario. Pablo dice que tiene la espada. Cuarto, el gobierno existe para promover el bien general y el bienestar de su pueblo, proveyendo servicios públicos, obras públicas, transporte, educación, salud en nuestro caso, asegurando una sociedad ordenada donde sus ciudadanos puedan vivir en tranquilidad y en paz. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, les dice que debemos orar por nuestros reyes y todos los que estén en autoridad, dice que debemos hacerlo para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Y quinto, el gobierno existe para proteger al afligido, al necesitado, al oprimido. En el Salmo 72 se describe lo que debería ser el reinado de un rey justo. Está en debate, algunos piensan que fue escrito por Salomón y otros piensan que fue escrito para Salomón, pero en definitiva es un salmo que habla de cómo debería ser el reinado de un rey justo. Y en el versículo 2 dice, juzgue él a todo pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Y en el versículo 12, porque él liberará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien lo auxilia. ¿Mm? Y entiendo que algunos tal vez puedan escuchar cosas como justicia social, cosas así, y tal vez les salten todas las alarmas y lo rechacen, pero no dejemos que la política nos impida ser honestos con la escritura. Bíblicamente, el gobierno tiene la responsabilidad divinamente ordenada de cuidar a los pobres y a los oprimidos y de protegerlos de los abusos de los ricos y los poderosos. ¿Mm? Sexto, el gobierno existe para revelar el gobierno de Dios. El gobierno humano nos dice dos cosas, nos hablan dos cosas sobre Dios. Primero, el hecho de su propio gobierno, porque cuando nosotros vemos el gobierno humano es como una ilustración que nos recuerda que nosotros estamos sobre un gobierno mayor, sobre el gobierno de Dios, aunque sea invisible. Y segundo, nos recuerda el carácter del gobierno de Dios, porque todo lo que Dios demanda, todo lo que Dios le pide al gobierno humano, es un reflejo de su propio gobierno, de su propio reinado. Él hace perfectamente todo lo que demanda de los gobiernos humanos. Él ejecuta justicia perfectamente, él recompensa a los que hacen bien, él defiende y protege al necesitado y al oprimido, él promueve el bien y el bienestar de los suyos. Hoy, por causa de la caída y del pecado, el gobierno humano es una imagen terriblemente imperfecta, distorsionada del gobierno de Dios. Pero aunque imperfecta, de alguna manera sigue siendo un reflejo, una revelación del gobierno de Dios. Entonces, tercera razón para someterse al gobierno es que el gobierno es un ministro de Dios para nuestro bien, un servidor de Dios para nuestro bien. Y razón número 4, debemos someternos por conciencia, reconociendo que son servidores de Dios. Miren el versículo 5, dice, por tanto, es necesario someterse,
no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. En primer lugar, como ya vimos, una motivación para someterse al gobierno es el miedo al castigo. Es una motivación real, es legítima. Dios la usa para refrenar el mal en la sociedad, pero nosotros como cristianos tenemos otra motivación que Pablo está añadiendo acá. Él dice que tenemos que hacerlo por causa de la conciencia, que es una palabra que se refiere a un conocimiento interno informado por la verdad. Es algo que proviene del hecho de llegar a comprender, en este caso, todo lo que venimos viendo, todo lo que él viene diciendo sobre cuál es el lugar que el gobierno ocupa en el diseño de Dios, en el plan de Dios. De nuevo, ¿se acuerdan lo que dijimos en el capítulo 12? Vimos que nosotros podemos entregar nuestra vida al Señor cuando somos transformados por la renovación de la mente. Bueno, así es como funciona. Un cristiano que comprendió estas cosas que venimos diciendo, que toda la autoridad proviene de Dios, que oponerse a los gobernantes es oponerse a lo que Él instituyó y que Dios tiene un propósito bueno para el gobierno, va a estar informando su conciencia con la verdad de la palabra. Y el Espíritu Santo, junto con la conciencia bien informada por la palabra, van a transformar nuestra manera de pensar. Y así ese cambio interno finalmente va a florecer en obediencia. Pedro, en primera de Pedro 2:13, dice básicamente lo mismo. Él dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores enviados por él. Esa, hermanos, tiene que ser nuestra motivación y la causa para someternos al gobierno, por causa del Señor, por causa del Señor. No lo hacemos principalmente por miedo a las consecuencias, no lo hacemos por los propios méritos del gobierno, lo hacemos por el Señor. El someterse a las autoridades por causa de la conciencia, por causa del Señor, es una obediencia que fluye de una convicción interna que el Evangelio mismo produce en nosotros. Es una faceta más de la adoración y de la obediencia que viene de las misericordias de Dios por medio de la renovación de la mente. Y el versículo 6 vuelve a remarcar algo que ya dijo. Dice, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernadores son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. ¿Mm? Por esto probablemente se refiere a todo lo que él dijo hasta ahora en este párrafo. Cuando nosotros entendemos lo que él dijo, que el gobierno es una institución divina, en definitiva, eh, y todo lo que el lugar que el gobierno tiene, el gobierno humano tiene en el plan del Señor, em, al entenderlo vamos a pagar nuestros impuestos, porque al hacerlo estamos reconociendo implícitamente la autoridad legítima que el gobierno tiene sobre nosotros. Por tercera vez Pablo lo llama a la autoridad civil como servidores de Dios. Dice, son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Es decir, dedicados a esas responsabilidades que ya enumeramos, esas cosas que tiene que cumplir, que tiene que hacer. ¿Mm? Pablo está diciendo, entendemos que los gobernadores son ministros de Dios cumpliendo con ese propósito que el Señor les dio en la sociedad y por eso es que contribuimos con nuestros impuestos para que puedan cumplir con ese papel. ¿Mm? Está hablando de una obediencia que viene de entender esas cosas que él explicó. Y así, después de haber dado el mandamiento de someterse y las razones para hacerlo, ya en nuestro tercer punto, Pablo lo va a aplicar brevemente. Él dice lo que implica, lo que significa someterse. Vean el versículo 7. Dice, paguen a todos lo que deban, al que impuesto impuesto, al que tributo tributo, al que temor temor, al que honor honor. Está diciendo literalmente, rindan a todos lo que se debe. Usa una palabra que tiene que ver con la deuda, con la obligación. En pocas palabras nos dice, todos ustedes paguen a todos los que están en el gobierno las deudas o los deberes que les corresponden. ¿Mm? Y de acá se desprenden 4 deberes, diría yo, 4 deberes concretos que le debemos al gobierno. Y el primero es pagar los impuestos. Vean que dice, al que impuesto impuesto, al que tributo tributo. Y Pablo usa 2 categorías de impuestos que tenían ellos, los impuestos directos y los impuestos indirectos, pero el punto es que con las 2 palabras abarca todo lo que el gobierno espera que paguemos. Y de acá se desprenden
implicaciones bastante directas para nosotros. Nosotros podemos tomar toda ventaja legítima que la ley nos permita, porque no se nos manda a pagar más de lo que debemos pagar, pero no deberíamos dejar de pagar nuestros impuestos, negarnos a pagarlos como si fueran, como si nosotros fuéramos la autoridad, como si tuviéramos el derecho de decidir que son excesivos o que son mal utilizados. ¿Mm? Nerón definitivamente no usaba todos los tributos que recaudaba para fines legítimos. Ningún gobierno que usa cada peso que recauda para fines legítimos. Ningún gobierno nunca lo hizo, ningún gobierno nunca lo va a hacer. Es así, pero ese no es nuestro asunto. Nuestro deber es pagar. Y lo más difícil de todo es cuidar nuestra actitud respecto a los impuestos. Un autor dice así, dice, la resignación no es la actitud correcta. Más bien, cuando pagamos nuestros impuestos federales, deberíamos estar agradecidos por las Fuerzas Armadas que sostienen, por la paz y la seguridad nacional de la que gozamos gracias a ellos, por los tribunales y las numerosas agencias de las cuales nos beneficiamos. Los impuestos locales financian escuelas, recolección de basura, salud y policía. Sin impuestos el gobierno no podría funcionar, la civilización no sería posible y nuestras vidas y propiedades estarían en peligro a cada momento. Segundo deber es obedecer la ley. Esto está incluido, creo, en la expresión al que temor, temor. Y el punto de este mandamiento es que debemos temer al gobierno lo suficiente como para obedecer las leyes que él emite, las leyes que aprueba, como siempre, a menos que exijan desobedecer a la escritura, desobedecer al Señor. Tercer deber, honrar a los gobernantes. El versículo 7 termina diciendo, al que honor, honor. Y esto significa honrar, mostrar reverencia, mostrar respeto. Es la misma palabra que usa Efesios 6 para describir cómo los hijos tienen que responder a los padres. ¿Mm? Debemos honrar a quienes están en el gobierno. Y de nuevo, no porque sean importantes, porque sean ricos, porque sean poderosos, sino porque Dios, en su soberanía, en su sabiduría y en su gracia, los hizo sus ministros. ¿Mm? Calvino dijo que debemos obedecer a los reyes y gobernantes, quienes quiera que sean, no porque estemos obligados, sino porque es un servicio aceptable a Dios. Que este es el punto, nuestro punto principal en todo esto, hacerlos un servicio al Señor, es adoración al Señor. Y después añade, Dios quiere que no solo sean temidos, sino también honrados, con un respeto voluntario. ¿Cómo se honra concretamente al gobierno? Bueno, yo diría de tres maneras. Primero con la actitud, cómo pensamos de hecho de ellos. Eh, Acá mismo, tres veces en este pasaje se nos llama a pensar en los gobernantes como ministros de Dios. En segundo lugar, eh, revisando las palabras que usamos, cómo hablamos de ellos y hacia ellos. Éxodo 22-28 dice, no maldecirás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y después, en Hechos 23, versículo 5, Pablo mismo citó ese versículo cuando él fue reprendido por hablarle en contra del sumo sacerdote sin saber que era él. Él citó este pasaje, lo aplicó de esa manera. Ahora, dicho esto, creo que hay cosas que nosotros podemos hacer cuando el gobierno está siendo injusto, aún dentro de la obediencia de este mandamiento, aún dentro de lo que sería honra. Por ejemplo, creo que nosotros podemos reconocer y hablar con gracia en contra de los pecados y de los abusos legales de nuestros líderes. Podemos pedir una excepción personal a la ley como hizo Daniel al pedir no contaminarse con la comida del rey. Creo que podemos usar todos los medios legales que la ley nos provee para protestar de una manera lícita contra el trato injusto. Creo que podemos apelar al sistema judicial como hizo Pablo al apelar al César. Creo que podemos utilizar el voto y también los medios lícitos para intentar participar en el cambio de las leyes o en el cambio de los gobernantes. ¿Mm? No significa que no podamos hacer esas cosas. Y cuarto, y este deber no está implícito en Romanos 13, pero creo que se desprende de alguna manera, o sea, no está explícito, pero sí está implícito, y está en otras partes de la Escritura, que es orar por nuestra nación y por nuestros líderes. ¿Mm? Debemos agradecer a Dios por el gobierno y orar por su salvación. De nuevo, en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, Pablo dice, exhorto pues
ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Y también debemos orar por la prosperidad de nuestra nación, como Dios le instruyó al pueblo exiliado en Babilonia en Jeremías 29:7, que les dijo: y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. ¿Mm? Ahora, hermanos, permítanme cerrar con algunas cuestiones prácticas, unas lecciones prácticas para nosotros que nos deja este pasaje. Eh, Primero, dejen que el Espíritu de Dios renueve su mente respecto al gobierno y sus líderes, conforme a lo que enseña la Escritura. Despójense de lo que hayan absorbido, de la cultura, venga de donde venga. No se adapten a este mundo, dejen que su mente sea reformada por lo que enseña la palabra. ¿Mm? El gobierno es una expresión de la gracia común de Dios para nuestro bien, está diciendo este pasaje. Y eso es verdad, hoy, acá y ahora, en este mundo caído, con nuestros sistemas imperfectos, con nuestros gobernadores que son personas caídas, pecadoras e impías, con todo eso, sigue siendo para nuestro bien. El Señor lo utiliza. Segundo, den gracias a Dios por el gobierno. Solemos quejarnos mucho, y sí, para eso no necesitamos instrucciones, porque es natural en nosotros, pero ¿alguna vez oraron a Dios algo como: gracias, Señor, por el gobierno, gracias porque no vivimos en anarquía, porque no estamos como en la época de los jueces donde no había rey y todos hacían lo que le parecía? Gracias por cómo vos usás el gobierno para restringir el mal. Den gracias por el gobierno, hermanos, viene de Dios y es para nuestro bien. Y tercero, oren para que nuestro gobierno cumpla con el propósito que Dios diseñó el gobierno humano. Miren la lista de propósitos que mencionamos hace un rato y oren. Señor, nuestro gobierno está tan lejos de estos propósitos que vos tuviste en mente. Obra en el corazón de ellos, ¿m? Para que persigan estas cosas. Y cuarto, examina tu corazón. Tu respuesta a las autoridades humanas es una buena ilustración de cómo es tu respuesta a la autoridad de Dios. ¿M? Dios es quien establece la autoridad y Él es quien demanda esa respuesta. Examinen sus pensamientos, las palabras que dicen, lo que publican, lo que les gusta en las redes sociales, y pregúntense qué revela eso sobre su respuesta a la autoridad de Dios en su vida. Romanos 12:2 nos enseñó que no tenemos que adaptarnos a este mundo, sino que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de la mente, de nuestro entendimiento. Y así vamos a poder entregarle nuestra vida al Señor como una ofrenda, en una adoración auténtica. Eso significa que nuestra mente le pertenece al Señor Jesucristo. Nuestra mente le pertenece al Señor Jesucristo. Y hermanos, esto no es muy popular, pero nosotros no tenemos derecho a tener opiniones propias de nada. Nuestras opiniones sobre todo tienen que ser las mismas que el Señor Jesucristo, lo que tenemos en su palabra. ¿Mm? Es probable que al examinarnos nos demos cuenta de que absorbimos la influencia de lo que nos rodea, que nuestra cultura nos ha conformado, nos ha empujado al molde, a su manera de pensar. Bueno, Pablo antes nos dijo que tenemos que resistirnos a eso y tenemos que dejar que este libro, que son las palabras del Señor, que es su consejo, que es su mente, sus ideas, el corazón de Dios, que eso moldee nuestro pensamiento. En este caso, nuestro pensamiento sobre el gobierno. Esta es la invitación de este texto. Que nuestra respuesta al gobierno sea una respuesta del Evangelio al gobierno y no de la cultura incrédula que nos rodea. Que nuestra respuesta al gobierno fluya de las misericordias de Dios y que sea un acto de adoración auténtica a Dios. Y que el Señor nos ayude en esto. Oremos. Amado Padre, Señor nuestro, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a que, como es cortante, que pueda penetrar hasta lo profundo de nuestro corazón y que pueda revelar las intenciones, las motivaciones de nuestro corazón, Señor, y que nos permitas ver en qué áreas nosotros nos estamos revelando
en qué áreas nosotros no estamos sometiéndonos a tu autoridad, Señor. Ayúdanos a que podamos resistir a nuestro tiempo, a la cultura que nos rodea, que nos quiere moldear y que nuestra mente pueda ser renovada por tu palabra, Señor, porque queremos ser cada vez más como Cristo, queremos que nuestra mente esté cada vez más alineada a tu palabra, así podemos vivir esa vida que es la respuesta apropiada a las misericordias que recibimos, Señor, porque queremos que nuestros cuerpos sean un sacrificio vivo y agradable a vos. Ayúdanos en eso, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Lo necesitamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.